Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy aquí estamos con un tema que les aseguro va a dejar a más de uno con la boca abierta y como dice el título, Serkan impactado reacciona a representante de OZG en evento VIP imperdible. Prepárense porque la cosa se pone buena. Para los que son nuevos por aquí, bienvenidos a mi canal, donde destripamos todo el salseo, analizamos las últimas noticias del mundo del espectáculo, y por supuesto, no nos perdemos ni una sola primicia. Y para los que ya son parte de esta gran familia, gracias por estar aquí. Ustedes saben que este canal no sería lo mismo sin su apoyo y sus comentarios. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora hablando en serio, este vídeo es sobre un evento VIP al que, lamentablemente, no pude asistir físicamente, pero afortunadamente, tenemos fuentes y contactos que nos permiten saberlo todo. Y lo más jugoso de este evento, y lo que nos tiene a todos con el corazón en un puño, es la reacción de Serkan al cruzarse con el representante de OZG. Sí, lo escucharon bien. Serkan, ese galán que nos roba el aliento a todos, y el representante de OZG, esa mujer talentosa y dueña de un carisma innegable. ¿Qué pasó? ¿Qué se dijeron? ¿Hubo miradas furtivas? ¿Tensiones palpables en el ambiente? Eso es precisamente lo que vamos a descubrir. Primero pongámonos en contexto. Recordemos que Serkan y OZG, aparte de ser dos grandes estrellas, también compartieron una relación, que como todas, tuvo sus altos y sus bajos. Aunque la historia entre ellos ya es pasado, la simple mención de sus nombres juntos sigue generando muchísimo interés y morbo. ¿Será que aún queda algo entre ellos? ¿O simplemente se trata de una relación cordial y profesional? Bueno, lo que sí sabemos es que el encuentro en este evento VIP fue más que interesante. Asterisco un vistazo al evento VIP, un festín para los sentidos y la curiosidad asterisco. Ahora, hablemos del evento en sí. Se trataba de una fiesta exclusiva, con personalidades de renombre, glamour por doquier y, por supuesto, prensa de alto calibre. Imagínense el ambiente, luces brillantes, música sofisticada, copas de champaña que no paraban de circular, exquisitos canapés y conversaciones que susurraban secretos y negocios. La decoración era impecable con arreglos florales imponentes y una atención al detalle que revelaba la importancia del evento. Los invitados, elegantemente vestidos, eran una mezcla de actores, productores, directores, empresarios y, por supuesto, representantes de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento. La atmósfera era de pura sofisticación y expectación. En medio de todo este ajetreo, ahí estaban Serkan y el representante de OZG. Según nuestras fuentes, el evento se llevó a cabo en un lujoso hotel de la ciudad, conocido por sus impresionantes salones y su capacidad para albergar eventos de esta magnitud. La organización fue impecable con personalidades clave asegurándose de que todo funcionara a la perfección. La prensa acreditada, armada con cámaras y micrófonos, se movía sigilosamente entre los invitados, buscando capturar la esencia del evento y, por supuesto, cualquier momento jugoso que pudiera dar pie a futuros titulares. Asterisco el momento cumbre, el encuentro fortuito y la reacción impactante asterisco. La tensión en el ambiente, como ya mencioné, fue palpable desde el momento en que se cruzaron. Al parecer, el representante de OZG estaba inmerso en una conversación con un grupo de personas, probablemente discutiendo proyectos futuros o negociando contratos. La mirada de Serkan al entrar en escena captó la atención de todos, aunque nadie se percató de la magnitud del impacto que estaba a punto de presenciar. Y el boom. La mirada de Serkan, según nuestros informantes, fue de impacto. Literalmente. Dicen que se quedó como petrificado, observando fijamente al representante de OZG, quien, por su parte, mantuvo la compostura, pero se notaba que la situación le había tomado por sorpresa. Nuestros contactos describen la escena como un instante congelado en el tiempo, donde las palabras parecían sobrar y las emociones se transmitían a través de la mirada. Lo más interesante es que no hubo ningún intercambio de palabras. Simplemente una mirada prolongada y, después, cada uno siguió su camino. Pero esa mirada, amigos míos, valía más que 1000 palabras. Era una mezcla de sorpresa, nostalgia, quizás un poco de incomodidad, y, ¿qué les digo? También parecía haber una pizca de interés.
La duración de la mirada, según las fuentes, fue suficiente para que todos los presentes se dieran cuenta de la conexión tácita entre Serkan y el representante de Ozge. Los testigos describen un brillo especial en los ojos de Serkan, una expresión que denotaba sorpresa y, al mismo tiempo, una profunda reflexión. El representante de Ozge, por su parte, mantuvo una actitud profesional, pero su mirada reveló una sutil inquietud, como si el encuentro hubiera revivido recuerdos del pasado. Análisis detallado, desentrañando los significados de la mirada. Por supuesto, hay que tener en cuenta que estos son rumores y que no tenemos la certeza absoluta de lo que pasó. Pero como buenos detectives del salseo, hemos analizado cada detalle, cada rumor, cada pista, y hemos llegado a una conclusión: algo interesante ocurrió ahí. ¿Por qué Serkan reaccionó así? ¿Qué pensó exactamente al ver al representante de Ozge? ¿Se esperaba este encuentro? ¿Le recordó a Ozge? ¿O simplemente fue una simple casualidad? La mente humana es un laberinto, como ya mencioné, y es difícil saber exactamente lo que pasó por la mente de Serkan en ese momento. Pero lo que sí es seguro es que esa reacción generó mucha expectación. ¿Significa esto que hay posibilidades de que Serkan y Ozge vuelvan a estar juntos? ¿O es solo un simple rumor que se infla por el morbo de la gente? Para entender mejor la reacción de Serkan, debemos analizar algunos factores clave. El historial La relación entre Serkan y Ozge, como mencionamos antes, fue intensa y mediática. Hubo momentos felices, desafíos y finalmente una separación. Este pasado común inevitablemente genera un vínculo emocional que, aunque difuso, aún puede estar presente. El contexto El evento VIP era un ambiente de alta presión, donde la imagen y las apariencias juegan un papel fundamental. La presencia del representante de Ozge en este contexto podría haber evocado en Serkan recuerdos de su relación con ella y de cómo ambos se movían en ese mundo. La sorpresa Es posible que Serkan no esperara encontrarse con el representante de Ozge en ese evento. La sorpresa, combinada con la nostalgia y el interés, pudo haber desencadenado la reacción de impacto que presenciaron los testigos. La naturaleza humana Es natural que al encontrarnos con alguien que formó parte importante de nuestra vida, surjan emociones, recuerdos y reflexiones. La mirada de Serkan en este sentido podría ser una manifestación de esa complejidad emocional. ¿Qué sigue? Especulaciones y posibles escenarios Lo cierto es que independientemente de lo que pase en el futuro, este encuentro ha demostrado que la relación entre Serkan y Ozge sigue siendo un tema que genera interés y atención. Y seamos sinceros, a todos nos gusta un buen drama. Ahora bien, ¿qué podemos esperar después de este encuentro? Aquí les presento algunas posibles teorías y escenarios. Un reencuentro privado Es posible que, después del evento, Serkan y el representante de Ozge hayan tenido una conversación privada, donde pudieron aclarar malentendidos, revivir recuerdos y quizás, evaluar la posibilidad de una nueva etapa en sus vidas. Una reconciliación profesional Dado el contexto del evento, es posible que Serkan y el representante de Ozge hayan entablado conversaciones relacionadas con proyectos profesionales, lo que podría llevar a futuras colaboraciones. Un cierre definitivo Es posible que el encuentro haya servido para que ambos se dieran cuenta de que el pasado es pasado, y que lo mejor es seguir adelante por caminos separados. Rumores y especulaciones Como es habitual en el mundo del espectáculo, el encuentro podría generar una ola de rumores y especulaciones que alimentarán el interés del público y de los medios de comunicación. La representación de Ozge, profesionalismo y elegancia Además, quiero añadir que por la información que hemos recopilado, la representación de Ozge en este evento fue impecable. Con una actitud profesional, manteniendo la calma y cumpliendo con sus compromisos laborales. Se dice que el representante se movió con soltura por el evento, interactuando con otros invitados y demostrando un gran dominio del protocolo. Por parte de Serkan también se mantuvo en su papel, sin hacer comentarios ni declaraciones al respecto. Esto, en cierta medida, demuestra su madurez y su respeto por el pasado. Invitación a la participación. Déjanos tus teorías. Ahora bien,
quiero hacer una pausa aquí para invitarles a que dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué creen que significó esta reacción de Serkan? ¿Creen que hay algo más allá de una simple coincidencia? ¿Les gustaría ver a Serkan y Ozge juntos de nuevo? ¿Qué teorías tienen sobre lo que pasó después del evento? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus comentarios y debatir sobre estos temas con ustedes. Y ahora, para que este vídeo sea un poquito más emocionante, les tengo una pregunta. ¿Qué creen que pasó después? ¿Se cruzaron de nuevo? ¿Hubo algún tipo de interacción más allá de la mirada? ¿Se intercambiaron números de teléfono? ¿Se reunieron en secreto? Dejen sus teorías en los comentarios, porque me muero por leerlas. Conclusión. Un evento que deja mucho que decir ***. En conclusión, hemos analizado la reacción de Serkan ante el representante de Ozge en un evento VIP, y aunque no tenemos todas las respuestas, podemos decir que la situación generó mucho interés y especulación. La mirada de Serkan fue impactante, la tensión en el ambiente era palpable y, como siempre, la expectación sobre el futuro de estas dos estrellas sigue siendo alta. Este encuentro sin duda ha despertado la curiosidad de todos. Nos ha recordado que, a pesar del tiempo y de las circunstancias, el pasado siempre deja una huella y que las relaciones humanas, incluso las que parecen terminadas, pueden generar emociones intensas. Espero que este vídeo les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios con sus teorías, sus opiniones y todo lo que quieran aportar. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de irme, no se olviden de darle un gran like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de salseo, noticias y análisis del mundo del espectáculo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.